Hola, hoy día en este video vamos a hablar de las diferencias entre la alta magia y la baja magia, que tiene como dos interpretaciones o dos puntos de vista diferentes sobre lo que vendría siendo la alta y la baja magia. La primera gran diferencia que se ve en temas como más históricos o más contextuales o son como más antiguos, por así decirlos, es aquella diferencia que se hace entre la magia alta, como aquella magia que era conocida como lo que hoy llamamos magia de la mano derecha o magia blanca, el trabajo con ángeles, con arcángeles, como todo el camino como para desarrollarnos espiritualmente, así como esa visión un poco más armónica, más desde lograr la sanación o el desarrollo espiritual, ¿cierto? Como de no tenía estas concepciones quizás que uno llamaría como más mundanas de la magia, como lograr un trabajo, lograr abundancia, sino que era como más un camino de desarrollo personal o de iluminación o de trabajo, como les decía, de los típicos como trabajos espirituales holísticos de sanación, con ángeles, arcángeles, las Pleiades y todo ese trabajo más teúrgico, ¿sí? O de Dios. Y había una segunda acepción o segundo punto de vista de la magia baja, que era toda aquella magia que era como más popular, más del pueblo, y tenían como acceso como lo que se conocería como hechicería en algunos textos, donde se buscaba como lograr mayor dinero para subsistir, alimento, trabajo, manipular la voluntad, todo lo que vendríamos llamando como de... todo esto igual está en un contexto desde las clases sociales, como de la época medieval, donde la alta magia era la magia que la realizaban sacerdotes, nobles, reyes que tenían como un disque conexión superior con Dios, con ángeles y eran como iluminados y a través de ello bajaba como toda la influencia divina. Y la magia del pueblo o de la plebe vendría siendo más la baja magia, que tenía una labor más de subsistencia, más de la agricultura o de la fertilidad, del amor, de como la protección, por así decirlo, y que muchas veces ese trabajo, si bien sí podía ser con dioses o mediante como lo que se esperaba en esa época como de la religión que la gente hiciera respecto como a esta magia, también tenía que ver en esta época también había mucha colonización, había guerras, entonces muchos pueblos tenían un sistema de creencias diferentes a las religiones imperantes en ese contexto, en ese momento. Por lo tanto, se iban mezclando los sistemas de creencias, donde muchos pueblos tenían su sistema de creencias en base a sus dioses, sus panteones, que iban mezclando en algún momento este sistema de creencias con los sistemas de creencias monoteístas y se iba generando como un sincretismo religioso o de prácticas espirituales o religiosas que iban generando que se amoldaron en una magia como más baja, o lo que en otros contextos se le llama como magia negra también, que es como politeísta o que es de los pueblos racializados, ahí sí, que tenía que ver como con estos pueblos negros, por así decirlos, o mestizos, ¿sí? Entonces, la magia blanca vendría siendo esta magia tanto monoteísta de la alta alcurnia, por un lado, y por otro lado sería la magia negra, la magia baja, que es aquella magia que corresponde al pueblo, a la plebe, y que consideraría que son como más otro tipo quizás como de preocupaciones que tiene la población quizás más pobre o con más necesidades, que probablemente sean diferentes a las necesidades que tiene alguien que de cierta forma no tiene algún tipo de carencia o necesidad y que está como en la alta sociedad. Por lo tanto, las preocupaciones y las necesidades es muy probable que fuesen muy diferentes, por lo tanto van a requerir métodos o van a tener preocupaciones o intereses muy diferentes entre ellos por esto, porque la situación, el contexto también les va a llevar a otro tipo de requerimientos, necesidades y prácticas y que probablemente el pueblo va a tener otro sistema de creencias a el poder dominante. Básicamente, los magos, que antiguamente se consideraban como los magos, a lo que eran como estos
lo que ahora nosotros llamamos brujos, pero serían como los de la alta sociedad, aquellos que practican la alta magia o la magia blanca. Ellos no tenían mayor necesidad de controlar o de como ajustar la realidad, por lo que les decía, de este contexto de necesidades diferentes, donde su realidad estaba bastante cómoda, bastante estable, o que sus ambiciones sean muy diferentes a la del pueblo, que estaban requiriendo otro tipo de necesidades, o comer, o cosas por el estilo. Se les llamaba magos a esta alta magia, y a la baja magia se les llamaba generalmente hechiceros. Esto es algo como contextual que puede variar de acuerdo a las interpretaciones y también a los escritos. Yo esta información la estoy haciendo en base al libro del libro de rituales draconianos de Asenat Masón, que es la base que he estado usando en los últimos videos. Ya me queda este y otro video más de este libro y ya podremos pasar como a otro tipo de contenido que se los quiero ir como mostrando y enseñando. Entonces la hechicería o la magia baja era un arte más oscuro, más fatal, más de venganza, más de adquirir capacidades o herramientas para yo sobrevivir y salir adelante, y no necesariamente siempre tenía que ser como la de venganza o la magia como vengativa o defensiva, sino que, como les digo, también tenía que ver a veces con la posibilidad de salir adelante y sobrevivir, y eso, como cubrir sus necesidades. O que era como más materialista de lo que se dice, o que la alta magia consideraba que era mucho más materialista y que necesitaba como cambiar un poco la realidad a su favor, porque claro, o sea, igual hay que entender el contexto en que si uno está con muchas necesidades, como al borde de la pobreza, donde llega gente y te empieza a quitar tus cosas, ¿sabes? Y te empieza a imponer un sistema de creencias diferente, puede resultar bastante natural o esperable que las personas quieran cambiar esa realidad contra un sistema de poder imperante, que puede ser difícil desde las herramientas físicas que tenemos cambiar eso. Entonces vamos a buscar otro tipo de herramientas para poder de cierta forma como recuperar lo que es mío o salir adelante y sobrevivir. Esas son como las grandes diferencias desde dónde y desde para qué se realiza en la magia. Estas dos grandes diferencias. Bueno, ya Asenat Masón dice que en la actualidad, o ya más como ahora, bueno, sí son diferencias que se siguen viendo mucho, como esa disputa constante entre la blanca y la negra, y esa conversación la podemos tener en otro video. Pero Asenat Masón dice que en realidad es necesario como ambos puntos de vista para lograr como la magia hoy día, como de una perspectiva contemporánea, en el sentido de que tú puedes ajustar a tener una realidad cómoda, tranquila, y que el disfrutar de tu realidad no te hace como menos iluminado, sino que te permite abrir las puertas a otras formas de iluminación o de ascenso espiritual, sino que la idea es como no estancarse solo como en lo etérico o superficial o luminoso, porque te va a faltar aferrarte o bajarlo, no solo lo material, porque te va a faltar como el ascenso. Entonces es buscar el punto medio del equilibrio, donde todo sea como una contribución constante de un lado hacia el otro, y se van nutriendo, se van como, sí, se van complementando y ayudando entre sí para como tu desarrollo espiritual, amoroso, económico, etc. Porque también las necesidades o el contexto actual es diferente bajo el contexto en que la magia quizás nace o el sistema de creencia nace hace muchos años atrás. Entonces, por lo tanto, es racional que el sistema de creencias o de cómo se ejerce la magia también se vaya como actualizando de acuerdo a tu propia perspectiva, tus necesidades, tu sistema de creencias, tus experiencias y tu propia vida. Asenat Masón también habla de los procesos de iniciaciones, que básicamente todo es como un proceso constante de iniciación y que podemos tener formas diferentes de experimentar estas iniciaciones y que pueden prevenir. Si bien muchos creemos que la magia es magia, ¿sí? Independiente como de dónde, hacia dónde vaya, sigue siendo magia, más allá como del color, en el fondo, así como muy en el fondo magia es magia. Uno después ya lo va como ordenando y categorizando, porque nuestro cerebro necesita un poco como de orden, jerarquía, estructura, como para empezar a, de acuerdo a nuestro propio sistema de valores, creencias, moralidad, experiencias, vamos dándole categorías positivas, negativas, de acuerdo también a los efectos que vemos en nuestra vida o los demás, a qué tipo de actividades de magia queremos realizar y queremos ver en nuestra vida. Pero aquí habla como de que
Dentro de la magia se requiere todo tipo de iniciaciones como las típicas que nosotros vemos como cuando uno toma un curso de Reiki, que toma como la iniciación para sintonizar con esa nueva habilidad psíquica, que son como iniciaciones que el texto a veces nombra como pueden ser iniciaciones un poco más suaves o más leves, que sí despiertan ciertas habilidades psíquicas en tu inconsciente. Vamos a experimentar constantemente iniciaciones que a veces no nos vamos a dar cuenta que es una iniciación, sobre todo cuando vivimos procesos como fuertes o liminales o experiencias como traumáticas, donde pasamos como de un estado a otro. Y ese proceso de pasar de un estado a otro, ese proceso de cambio, va a producir estados de iniciaciones, y no es un estado de que yo diga así como ahora tuve una iniciación. Son procesos que poco a poco vamos notando como un cambio. De repente es leve, y esto se asocia con el video de la noche oscura del alma, así que si lo pueden complementar con eso, porque esas son las iniciaciones, son noches oscuras del alma de forma constante, que como les decía en ese video pueden durar menos, pueden durar más, pueden ser procesos más suaves, menos suaves. La experiencia es muy única y muy personal en ese sentido, que van a permitir como que iniciaciones quizás como más suaves desde un maestro. O sea, no digo que sean suaves, porque hay veces que sí, efectivamente esas iniciaciones pueden ser potentes, pero me refiero a que hay iniciaciones que quizás no son tan bruscas o no generan como tanto quiebre, ¿sí? Hay iniciaciones que quizás son como más amorosas. Pueden, de cierta forma, ir reemplazando estas iniciaciones más fuertes, pero de cierta forma, si se queda como algo pendiente, que para despertar ese sentido psíquico o ese inconsciente dormido, la vida va a buscar la forma como de despierta, ¿sí? Entonces, acá también el texto nos habla de que busquemos la forma en cómo a través de la magia se puede manifestar nuestra voluntad, y esa voluntad no necesariamente tiene un color y no necesariamente tiene una moralidad. Porque la moralidad en ese sentido de mi voluntad va a ser muy subjetiva y muy experiencial de acuerdo a mis valores y mi sistema de creencias, que quizás alguien que está viendo este video pueda tener otro sistema de valores y creencias o quizás similar. Y vamos a coincidir en que si eso es bueno o malo, pero va a depender mucho como de la historia de vida de cada uno. Y que para hacer magia también depende como el para qué. Así que tiene como un real propósito, un sentido, y soy capaz de sostener ese acto mágico, en realidad es como que algo temporal y no soy capaz de hacer que eso pase. Porque muchas veces, y el texto también lo habla, llamamos magia a actos que son a partir de nuestra propia consecuencia. Así como hay gente que se autoembruja, que podemos hablar de eso también en otro momento, hay veces que es más simple decir o pedirle a un dios o una deidad o un sistema de creencias, hacer un ritual para que tal persona me quiera. Es más fácil quizás para alguien que mandar un mensaje y decir, oye, nos vemos, ¿sabes? Entonces, el texto habla un poco de eso, como de manifiesta tu voluntad, no esperes que se manifieste por obra de arte. Punto 1, eso puede tomar tiempo. Punto 2. Punto 3, ejerce tu voluntad con acciones para materializar esa decisión, eso que tú quieres o esperas que suceda. Y ya yo creo que ya es como lo último. También habla como de la magia maléfica, como que o magia defensiva o magia justiciera, como se le llama, se le conoce. Y es que esta debe ser usada con responsabilidad, porque una vez que se hace, se envía, se hace todo el proceso, no hay vuelta atrás. Por lo tanto, debemos ser conscientes de eso, de que ya no se puede simplemente deshacer, porque ya las consecuencias las va a estar viviendo esa persona, de acuerdo a nuestra voluntad. Y que después es como, no nos podemos arrepentir, o sea, nos podemos arrepentir, pero me refiero a que va a ser muy difícil, si es que no es imposible, depende del caso, de deshacer los efectos de esa acción sobre la vida de otra u otras personas, porque al final esa persona se va a relacionar con otras, que también van a terminar de cierta forma como afectados de alguna forma por esta persona. Por lo tanto, asumir esa responsabilidad si es que realmente puedes o podemos lidiar con el peso de esa acción sostenida en el tiempo.